también venir preparados para recibir su palabra. Queremos seguir estudiando el Evangelio de San Juan, capítulo 13. Entonces, esta noche vamos a avanzar un poco más y mirar ahora sí la parte que el Señor Jesús venía anunciando y diciendo a sus discípulos en cuanto a lo que iba a suceder. Entonces, recuerden que están en el aposento alto y están allí reunidos esos 12 hombres comunes y corrientes que el Señor llamó, que el Maestro llamó para hacer una obra en cada uno de ellos, para imprimir en su carácter, en su mente, lo que es Cristo. Entonces el Espíritu Santo comienza a ser ese cincel que va tallando en nosotros, y el martillo es la palabra de Dios que va limpiándonos, que va quitando las asperezas, que va quitando lo que no debe estar en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero vamos a pensar, porque el Señor dice 12 hombres comunes y corrientes. ¿Por qué el Señor nos llamó filósofos, doctores, científicos, los grandes hombres de esa época? Porque había mucha gente allí, aún ejército, habían hombres que estaban dominando la tierra, que tenían mucho control, poder. ¿Por qué el Señor no llamó a un hombre de esos y simplemente llamó 12 hombres común y corriente? Aún eran reconocidos de Galilea, que era el lugar en Palestina, como decir, en Colombia decimos de Pasto, que es la región en donde dicen que son los menos inteligentes, pero es una equivocación porque son los que más inteligencia tienen o la usan. Pero en el mundo tenemos en cada región, ¿cierto? Como marcamos ese lugar de las personas. Y Jesús llamó de allí. Pero yo quiero leerles en 1 Corintios, solamente para recordarnos a nosotros por qué Cristo hizo eso. 1 Corintios 1:26, voy a leerlo y vamos a Juan. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, es lo que estamos mirando allí. El Señor dice que, llamó lo vil, lo que no es, lo menospreciado. Y si nosotros pensamos, decimos, no, yo no soy lo menospreciado, yo no soy lo vil, yo creo que el Señor me llamó a mí porque en mí hay algo que Él puede usar y Él puede, ¿cierto? Pero vamos a entender bien por qué el Señor dice eso. Él dice que enloqueció la sabiduría de este mundo. No es que Él no quiere usar personas que verdaderamente queremos reconocer quién es Él. No está diciendo que no podemos tener estudio, que no podemos tener capacidad, sino que eso queda en un segundo plano. Eso no es lo que a mí me hace llegar y figurar y ser alguien. Entonces vamos a comenzar allí en el versículo 21, pensando en esta forma, cuando Jesús acababa de decirles en el aposento alto a ellos que iba a la persona que comiera con él, iba a levantar su calcañar contra él, ¿cierto? Dice el versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Ahora él está allí diciendo otra vez, ya es como, antes de eso es la prueba de la fe o la prueba intelectual. ¿Qué es lo que verdaderamente el Señor quiere hacer en nuestra vida? Porque muchas veces pensamos, bueno, pero mire, aquí esta persona tiene esta carrera y tiene esta otra, y entonces él puede ayudar mucho más en la iglesia. Pero ahí es donde el Señor dice que no es la sabiduría de este mundo, que no es con la capacidad y con el conocimiento, sino que viene por el poder de la palabra, por la sabiduría de Dios. Dice que el principio de la sabiduría, en Proverbios 1:7, es el temor de Jehová.
Entonces comienza por conocerlo a Él, por saber que en Él están escondidos todos los tesoros, todo el conocimiento, toda la sabiduría, todo está en Él. Si solo pensamos en la creación, ¿cuánta sabiduría hay para poder hacer solo el sol? Pensemos en un planeta, en un astro, simplemente, sin pensar en el universo vasto que hay. Entonces, ¿cuánta sabiduría hay ahí? Y es lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Entonces, ahora, pasando al siguiente, dice, ¿la entrega al maestro o entregar al maestro? Son dos cosas muy, muy parecidas, como filosofar, ¿cierto? Pero ahí es donde está el acercamiento a Jesús. ¿Por qué lo hacemos? Él estaba diciendo allí que su espíritu estaba turbado. ¿Por qué? Porque alguien le iba a entregar. O sea, él estaba diciendo, hay uno aquí que no se ha rendido a mí totalmente. Hay uno que no me ama. Hay uno que no está de acuerdo conmigo. Hay uno que va a levantar su mano, su calcañar contra mí. Entonces, eso lo conmovía a él. Y es lo que él estaba diciendo, pero ellos no lo entendían. Y muchas veces nosotros pensamos, bueno, la entrega al maestro, pero muchas veces lo que hacemos es entregarlo es a Él, con nuestro testimonio, con nuestra vida, como pensamos, como actuamos también. Entonces necesitamos tener bien claro si realmente yo estoy rendido realmente a Él. Porque cuando Jesús llamó estos 12 hombres, Él dice en Lucas capítulo 6, que la noche anterior Él oró toda la noche para llamar de entre sus discípulos, la cantidad que tenían y le seguían, a 12 que iba a nombrar apóstoles y que los iba a enviar a una misión especial. Entonces, Él toda la noche oró. Fíjese, Él aún siendo hombre perfecto, Dios mismo, invirtió toda la noche para tomar una de las decisiones más importantes para llamar a estos hombres que ya él sabía, pero Él quería estar en común acuerdo con el Padre, en que era la voluntad y que Él estaba haciendo su voluntad también. Entonces, Él ahí al otro día viene y llama a los 12. Pero esos 12, recuerde que antes ya había llamado a Juan, a Pedro, ¿cierto? Pero para ser los discípulos. Entonces había una cantidad de discípulos que estaban ahí, otros que Él no había llamado personalmente, pero que se habían unido al grupo, ¿cierto? Entonces de todos esos el Señor iba a llamar uno. Uno de esos era Judas. Él en ningún momento, si leemos antes de que Él cuando llamó y se encontró con uno y con otro y trajo al hermano y trajo al otro, nunca apareció Judas, el Iscariote, sino que Él se agregó al grupo y comenzó a seguir a Jesús. Entonces Él seguro supo, escuchó, Él también esperaba al Mesías porque era un israelita y Él quería conocerlo, quería saber, ¿cierto? Pero Él estaba mirando desde lejos, su motivo era otro en su corazón. Él veía su poder, Él veía los milagros, Él veía eso, pero Él quería seguramente algo de eso, porque él tenía un vacío también y Él quería ser el centro también en su vida, ser el importante, alcanzar para Él sus metas y lo que Él lograba. Entonces su corazón estaba en otro motivo y sin embargo Jesús lo llamó también. Y dice en el versículo, en Lucas 6, el versículo creo que es el 19, que dice, y llamó a Judas Iscariote, el que lo iba a traicionar. O sea, él no era traidor en ese momento, sino que lo iba a hacer, ¿cierto? Se iba a hacer en el proceso. Entonces, el Señor conoce el corazón de cada uno, pero no fue que Él lo cogieron y usted tiene que ser, sino que en su corazón Él tenía motivos que fácilmente podía caer engañado y llegar a ese momento. Entonces, ese llamamiento fue de alguien que Él estaba ahí agregado y muchas veces el Señor nos llama porque llegamos a Él o que yo escuché de Él y quiero conocerlo, quiero saber, dicen que Él sana, dicen que Él puede arreglar mi familia, que Él puede arreglar mis hijos, que Él me puede ayudar en mi trabajo, que Él puede, muchas cosas podemos escuchar de Él. Pero ¿cuál es el motivo verdadero por el cual nos acercamos a Él? Es lo que necesitamos examinar en lo profundo de nuestro corazón. ¿Por qué estamos buscándole? ¿Por qué nos estamos acercando a Él? Y allí entonces Jesús, en su espíritu, Él se conmovió porque Él sabía, pero Él
que ahora había llegado el momento que iba a tomar decisiones, ¿cierto? Que ya era esa noche el momento de la entrega. Entonces, por eso ya fue directo. Vamos al versículo 22 para mirar la siguiente parte de qué pasó con ellos, si todos sabían y señalaron a Judas. Entonces los discípulos se miraban unos con otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Entonces miremos, vea, estaba ahí el famoso discípulo amado, ¿cierto? Cerca, en la forma que ellos comían. Dice, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Ok, entonces entre ellos también ellos tenían su conexión ahí, ¿no? Y estaba Juan cerca del Señor porque ellos comían recostados en sillas y la cabeza del otro quedaba aquí y los pies quedaba del otro cerca. Entonces era el que estaba más cerca a su pecho. Y Pedro, imagino, allá le dijo, sí, o sea, como cuando nosotros tenemos algo ahí y averígüeme ahí adentro qué es lo que está pasando. Ahí sí, con el jefe, ayúdeme, porque yo no... Y él entonces aprovechó el momento que estaba cerca de él, le dijo, hey, Señor, ¿quién eres? ¿Sí? Entonces, vemos que ellos, los discípulos, estaban totalmente, o sea, como podemos decir en la luna, ellos estaban, ¿quién lo va a entregar? ¿Uno de nosotros? Ellos no estaban diciendo, sí es Judas el que lo va a hacer, ese es el hipócrita, el traidor. No, ¿qué está mostrando eso? Que Jesús los trató a todos en una forma igual, que Él no hizo ninguna sección de personas. Y también que Judas se había enmascarado muy bien y él estaba haciendo muchas cosas como los demás lo hacían. Entonces es muy fácil también asistir. Ahora, él llegó y se unió al grupo y llegó a tener la parte más importante, pensamos en el mundo, la bolsa, ¿cierto? Y, wow, yo administro aquí esto y aquí entonces yo soy el que manejo los números. Pero la tentación para él fue grande también y por ahí ya comenzó él entonces a caer. Y ese es el peligro. Ahora, cuando llamó a Pedro, ¿sí? Él le dice, ok, Simón, hijo de Jonás, ¿cierto? Pero él le dijo, tú te llamarás Pedro. Entonces, Simón, cuando Simón siempre saltaba y él no se podía quedar callado, lo hemos visto cuando le dijo, no me lavará los pies, y después dijo, bueno, entonces lávame todo, la cabeza y todo. Él siempre estaba yendo a los extremos, siempre él no se quedaba callado, no guardaba nada, él siempre expresaba con buen motivo y quería saber qué era lo que pasaba. Entonces, el Señor con Simón le dijo, ok, tú te llamarás Pedro, que lo que significa es piedra, ¿cierto? Que es roca, piedra pequeña. Entonces, cuando él tenía algo que sabía el Señor, que había saltado más en sus emociones, en su carne, en su intelecto, le decía, Simón, Simón, ¿cierto? Como recordándole, ok, estás viviendo en tu antigua naturaleza. Recuerda que tú eres Pedro, tú necesitas ser esa persona que yo estoy formando, que yo quiero desarrollar ese carácter que comience a depender de Dios y a caminar en la forma que Él quiere. Pero él siempre estaba averiguando y era el líder por naturaleza también, aunque él siempre estaba ahí, pero era el que estaba hablando. Entonces vemos que aun cuando el Señor lo llamó, él le da otro nombre con un propósito muy claro. ¿Recuerdan cuando al final que Jesús resucitó y fue a él y le preguntó a él, Simón, Simón, ¿me amas? Entonces él no le dijo Pedro, sino le dijo Simón, Simón, o sea, recordándole que él lo estaba haciendo en su propia fuerza. Nosotros tratamos de seguir a Jesús en nuestra fuerza y vamos a fracasar, porque no podemos. Y más bien, como Judas, queda desilusionado, ¿cierto? Él va a quedar ahí, pues no alcanzó a tener lo que él quería, porque él esperaba que Jesús quitara a los romanos. Él estaba esperando que ellos fueran la Israel que antes había sido gloriosa y que él quería también un lugar en ese Israel, en esa Jerusalén. Entonces, comenzó a desilusionarse, comenzó entonces a no ver que era la persona que él pensaba que iba a alcanzar las metas o lo que él quería, ¿cierto? Entonces, vemos ahora que sin entendimiento ni discernimiento, vamos a terminar de leer los versículos ahí adelante, dice el versículo 26, respondió Jesús
a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Y cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Ahora vemos allí a estos hombres en medio de esa charla, en medio de todo lo que estaba pasando en la cena y la institución de la cena del Señor que iba a hacerla esa noche. Entonces hay un cumplimiento de una profecía y hay también un juicio que el Señor hace. Entonces cuando le preguntó a Jesús quién era, él le dijo, a quien yo moje el pan y lo dé, ¿cierto? Y él lo tome, él es. O sea, lo dijo claro. Pero cuando hizo eso, él está diciendo que él lo tomó y Satanás entró en él. O sea, Satanás estaba detrás de él desde el comienzo, tratando de llenar su mente, de desviarlo, decirle, no, ese hombre no es lo que usted piensa, ese hombre está aprovechando de ustedes. Toda la filosofía y la parte humanista e intelectual que nos lleva a dudar, a confiar en alguien. Entonces, cuando dice Judas Iscariote, entonces Judas es un nombre que es como Judá, es más o menos la misma raíz, y significa Dios le bendiga, ¿cierto? Entonces, vemos que sus padres, aún cuando le pusieron su nombre, ellos querían que su hijo fuera guiado por Dios, ¿cierto? Ese es el anhelo. Pero cada uno necesitamos decidir, cada uno sabemos qué vamos a hacer. Ahora, el apellido que él tenía, Iscariote, por lo general lo ponían para identificar de dónde era la persona, porque habían muchos Simones, habían muchos Pedros, Juan, Esteban, o sea, se repetían esos nombres, eran muy comunes. Entonces ellos usaban la segunda parte o otro nombre o el nombre del padre para identificarlo. Entonces, la identificación de Judas era Iscariote. Entonces, lo que significa en hebreo es hombre, sí, esa es la raíz, hombre, y cariote es de Keriot, o sea, de donde era él. Entonces significaba hombre de Keriot. Keriot era al sur de Judá, donde quedaba. Entonces, él fue un hombre que vino de otra ciudad, de otro lugar, no era Galileo, no tenía familiares, ni tenía esa unión como la mayoría de los pescadores. Entonces él era un hombre que venía aparte, no se sabía mucho de él, pero era lo que significaba. Entonces Jesús lo identificaban siempre con eso, decían Judas Iscariote, y siempre le señalaban o el que lo iba a traicionar o el que lo va a entregar, ¿cierto? O el que lo entregó. Siempre él quedó como con ese título, ¿cierto? Que él fue el que hizo esta parte. Entonces, el juicio, cuando el Señor le dio el bocado de pan, fue un juicio que Dios entregó a este hombre ya a Satanás, porque el Señor vio que ya él había invertido, Judas había caminado con él 2, 3 años de su vida. Esto es importante, él dio parte de su vida al Señor, pero no dio su corazón. Y muchas veces podemos hacer eso, decir, voy a dar parte de mi vida al Señor, y voy a ayudar, y voy a servir, y voy a hacer esto, pero nunca rendimos nuestro corazón. Y eso fue lo que pasó. Estos otros hombres rindieron su corazón, aunque todos estuvieron esos 3 años, caminaron con Jesús, en su corazón él tenía codicia, él tenía amargura, él tenía murmuración, él siempre decía, ¿por qué gastaron eso? ¿Por qué desperdiciaron eso? Siempre estaba criticando, ¿sí? Y había hipocresía en su corazón. Entonces, toda esa parte que en nuestra mente, en nuestro corazón está dando vueltas y girando, es lo que nos lleva a impedir verdaderamente de rendir nuestro corazón al Señor. Y lo que hacemos es más bien rendir unos años al Señor, o unos días, un fin de semana, un domingo, o los sábados, o el domingo, o tales días. Entonces necesitamos nosotros tener cuidado que no estamos como diciéndole al Señor, yo te estoy dando estos días, Señor.
yo te estoy dando esto para que tú me bendigas, para que tú me ayudes, porque no es algo comercial, no es un negocio con el Señor. Él está queriendo que nosotros entreguemos nuestro corazón a Él verdaderamente para que Él pueda trabajar en nuestro corazón, cambiar lo que verdaderamente hay en nuestra vida, porque Él dice, si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. Necesitamos una nueva naturaleza, una nueva mente, porque nuestra antigua mente nos va a traicionar, y fue lo que pasó aquí. Judas ya había, antes de eso, había ido al Sanedrín y había hablado con este cuerpo que era autoridad de Israel, y él dijo, yo voy a entregárselo. Y convinieron en las 30 monedas, denme lo que ustedes quieran, yo se lo voy a entregar. Entonces ya él estaba siendo impulsado por su propio corazón, y también Satanás estaba empujándole. Entonces, ¿quién estaba guiándole a él? El peligro de uno, que si Dios no me guía, el peligro es que el diablo está guiándome y llevándome a que yo sea, como dijo el Señor, no puedes servir a dos señores, o amarás a uno y despreciarás al otro. Entonces es lo que sucede, no podemos seguir con dos amos, con dos señores en nuestra vida, necesitamos tomar una decisión. Por eso allí fue el cumplimiento, en el Salmo 42 y el Salmo 49 también está el cumplimiento en cuanto a esto, que él, el que mojara su pan, el que metiera su mano para comer conmigo, este era el que me iba a entregar, el que iba a levantar su calcañar contra mí. Entonces vemos en medio de eso que estaban haciendo también el juicio que el Señor dio y lo entrega a Satanás, y él sale de ahí y él le dice, lo que vas a hacer, hazlo más rápido. O sea, por eso los otros discípulos se confundieron, dijeron, como él tiene la bolsa, seguramente tiene que ir a comprar algo, o tiene que ir a los pobres algo, entonces por eso el Señor le ve y haga lo que tienes que hacer. Y todos quedaron como otra vez sin entendimiento, sin discernimiento, porque no veían ninguna diferencia. Entonces igual nosotros podemos participar y estar todos juntos, pero Dios está mirando nuestro corazón, si realmente lo que nosotros tenemos rendido a Él es nuestro corazón o simplemente parte de nuestra vida. Vamos a mirar el versículo 31 para poder mirar entonces ahora la otra parte en cuanto a lo que Él nos dice de quién nos eligió a nosotros, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, es que yo encontré al Señor, es que yo lo busqué, pero el Señor dice que no hay uno solo que lo busque a Él. Y eso para uno es un choque, porque uno dice, ¿cómo si yo he buscado a Dios siempre? Pero si no lo conocemos, estamos buscando nuestro propio Dios, lo que nosotros creemos que es Dios, hasta que Él realmente se revela a nosotros y nos muestra el Dios verdadero. Versículo 31, entonces cuando hubo salido a Judas, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Entonces, vemos ahí que es el juicio, él sabía que él iba a ser entregado. Y la glorificación del Padre es siempre hacer la voluntad de Él. Él iba a ser entregado, morir por nosotros, iba a haber entonces verdaderamente el perdón de nuestros pecados, iba a haber esa victoria en la cruz, la resurrección de Cristo, y también la derrota de Satanás, porque Él destruyó el pecado, la muerte y a Satanás cuando Él resucitó. Él clavó nuestra acta que nos era contraria a nosotros en la cruz del Calvario. Entonces allí es donde está la victoria. Por eso Él fue glorificado y el Padre también le glorificó y dice que le volverá a glorificar. Entonces siempre cuando queremos glorificar a Dios es que yo estoy rindiéndome a la voluntad del Padre. Que a pesar de que sea contra mí mismo, yo puedo confiar que es la voluntad de Él, que es agradable y perfecta, y que Dios va a sacar de eso a ganancia, como dice cuando recuerdan José que lo vendieron para Egipto y todo esto, y todos pensaron mal contra mí, pero Dios lo usó para bien, para preservar la vida de mucha gente. Entonces igual el demonio no sabía que Cristo iba a resucitar, y él pensó que era la victoria de él, y entonces por eso él está diciendo va a ser glorificado, porque ahí era donde iba a ser el juicio para el rey de este siglo, también el pecado y también vencer la muerte, porque él iba a resucitar. Entonces vemos la glorificación del Padre y del Hijo a través de la obediencia y la entrega del Señor. Entonces vamos a mirar el versículo 33 al 35 y vamos a
a ver entonces que el Señor dice, dice el anterior, sí, está muy bien ahí. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Entonces, es lo que él está diciendo, hijitos. Ahora él usa una palabra que no usó antes, ¿cierto? Estando Judas Iscariote ahí. Ahora él dice, hijito, entonces ya está en familia, hasta que él no fue separado, hasta que él no salió. Entonces ahora tienen la comunión, ¿cierto? Viene esa relación otra vez de confianza y dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Entonces, ese es el sello del creyente, es lo que nosotros decimos. Impacto puede ser conocido porque estudiamos mucho la palabra de Dios, ¿cierto? Porque comemos mucho, también somos conocidos. Donde hay una reunión de Impacto hay comida. Pero necesitamos ser conocidos es por el amor de Cristo, por el amor de los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero a nosotros. Él dice, usted no me eligió a mí, yo lo elegí a usted, yo te amé primero, ¿cierto? Entonces él estaba diciendo que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz. Aún sin conocerlo, Él estaba entregando su vida para que yo pudiera ser perdonado. Entonces, el amor, el que está mencionando allí, el amor no es el amor sentimental de nosotros, no es el de ayúdeme y yo te ayudaré o cómo nos apoyamos, sino el amor es el amor de Dios, el ágape, el amor incondicional, porque Cristo los amó hasta el final, como cantamos, ¿cierto? Y como dice la palabra, Él los siguió amando hasta el final y Él entregó su vida y resucitó, hizo su obra completa y no perdió ninguno, solamente el que tenía que perderse por el cumplimiento de la promesa y porque ya estaba profetizado. Pero ese es el amor de Dios, que Él nos llama, Él nos busca, Él nos ama primero a nosotros para que nosotros podamos después amarle a Él con el amor que Él me ha amado. Entonces vemos en Romanos 5:5 que dice que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el Espíritu Santo nos fue dado a nosotros para que el amor de Dios esté en nosotros. Y ese es el amor que nosotros debemos dar uno a otro. Dios no me está pidiendo que yo me esfuerce a amar a una persona que ni la quiero ver, ni quiero saludar, no, pero es el amor de Dios. Entonces cuando yo voy a una persona, yo necesito decir, es con tu amor, Señor, que yo quiero ir a esta persona. Aunque no tenga mucho deseo, aunque no tenga el anhelo, pero el amor de Dios, sí yo puedo darlo a otra persona incondicionalmente. Y ahí es donde nos vamos a conocer y el mundo nos va a conocer por ese amor que es diferente, porque podemos perdonar, porque podemos dar a la persona no lo que merece muchas veces, sino lo que no tiene, que es la misericordia, que es lo que Dios nos dice que debemos ser misericordiosos unos con otros. Entonces vemos allí a estos hombres que el Señor ya estaba diciéndoles no pueden seguirme, Él les había dicho, pero otra vez entonces vamos a ver el versículo 36 y ahora le dijo Simón Pedro, ahora cuando habla de Simón está hablando de las dos naturalezas, Simón Pedro, ¿cierto? Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, que no cantará el gallo sin que hayas negado 3 veces. Otra vez Simón Pedro, ¿cierto? Él estaba ahí, Señor, ¿por qué no puedo seguirte? ¿Por qué, ¿quién me va a impedir seguirte? Y es lo que muchas veces nosotros pensamos, yo te voy a seguir hasta donde sea, Señor, pero si tú me contestas esto, yo te sigo. Entonces siempre tenemos una condición, ¿cierto? Si tú me ayudas con esto, yo te voy a seguir, yo voy. Pero aquí Pedro estaba diciendo incondicionalmente, ¿cierto? Él dice, Señor, yo te voy a seguir. Y él le dijo, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Dice, mi vida pondré por ti. Mire las palabras que estaba diciendo Pedro. ¿Cómo nosotros vamos a poner la vida por el Señor, por Cristo? O sea,
no tenía sentido, pero es lo que decimos muchas veces, ¿cierto? Señor, yo puedo dar mi vida por ti, pero el Señor no necesita de nosotros. El Señor, nuestra vida más bien, Él nos la dio, Él es la vida, Él es el camino, la verdad. Más bien yo necesito la vida de Él para mí y no que yo pueda ofrecerle a Él mi vida. Entonces, tengamos cuidado con lo que nosotros muchas veces ofrecemos al Señor, porque Él no nos está pidiendo nada. Él está simplemente pidiendo nuestro corazón. Es lo que Él está pidiendo para que Él pueda comenzar a trabajar y a moldear nuestro corazón y formar el carácter que está de Cristo en nosotros. Entonces, ahora vamos a... Se trabó esto, creo. Si me ayuda... Ok. Voy a dejarle que lo mueva ahí porque ya nos... Lo que está diciendo en este no es morir por el maestro, es morir para el maestro. Es lo que necesitamos entender más bien. Es morir a mis deseos, es morir a mi yo, a mis ambiciones, a lo que yo quiero y estoy buscando al Señor. Porque siempre estamos buscando al Señor por algo, por una condición. Cuando llegamos a Él, siempre con una necesidad llegamos. Pero Él está diciéndonos que si buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia, Él va a añadirnos a nosotros lo que necesitemos. O sea, Él es más importante que cualquier bien material, que cualquier riqueza de este mundo. Pero nosotros necesitamos comprenderlo, necesitamos creerlo. Si no es así, no vamos entonces a rendirnos a Él en la forma que Él quiere. Entonces, no, Pedro estaba allí diciéndole, Señor, pero ¿por qué no puedo seguir? Y Él le dice, no pasará ni la noche, porque ya era oscuro cuando salió Judas, ya era de noche. Y a la madrugada el gallo canta casi a las 4, 5 de la mañana, ¿cierto? Los que tienen gallo, los que antes vivíamos en finca o en algún lado en donde los gallos estaban, ¿cierto? Ellos comienzan desde las 4 o 3 de la mañana ya a cantar. Entonces, ni siquiera 4 o 5 horas él iba a estar firme en lo que él le estaba diciendo. Señor, yo voy a dar, si es necesario, aún habla en Lucas, que dice que yo aún voy a la cárcel contigo si es necesario. Yo voy a morir contigo. Pero ¿qué fue en Lucas el Señor nos muestra? Porque Él le dice, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Qué es zarandearte? Pero dice el Señor, yo rogué para que tu fe no falte. Entonces el Señor nos está moldeando a nosotros, es la fe, probando nuestra fe. Entonces, Él dice zarandearte. Antiguamente, ellos el trigo y todo eso lo botaban al aire, ¿cierto? Porque con el viento se llevaba todo lo que no servía y el resto que tenía el peso del grano caía. Entonces esa era la idea de que Satanás le ha pedido para botarlo al aire y probar su fe, a ver qué tan firme estaba, qué tan fuerte estaba realmente en cuanto al Señor. Entonces Él dijo, pero yo rogaré por ti para que tu fe no falte. Entonces igual nosotros, Dios va a probar nuestra fe. Él va a hacerlo cuando nosotros prometemos algo o pedimos algo o nos comprometemos. Él va a hacer que esa fe, lo que yo estoy diciendo, va a ser probada y me voy a dar cuenta que yo en mi fuerza no puedo. Entonces Pedro fue probado y en menos de 3 horas él ya estaba llorando amargamente. Cuando entró allá al patio que el apóstol amado lo ayudó a entrar y estaba al pie del fuego ahí calentándose y una de ellas le vio y dice, usted es uno de ellos, ¿cierto? Y dice, no, yo no conozco a ese señor, ¿quién es? Yo jamás lo he visto. ¿Sí? O sea, ya el hombre ni siquiera lo dudó, salió de él automático. Y después dice, sí, es que sus palabras lo quedan como usted habla, ¿cierto usted? Y entonces comenzó a maldecir. Ahora decir, no, me imagino el vocabulario que comenzó a usar el de Simón anteriormente, porque él era un pescador, él era un hombre de mar, él era un hombre fuerte, era rudo. Entonces me imagino era alguien que no se podía jugar con él. Y comenzó a maldecir, o sea, y cuando dice que estaba en una distancia que el Señor lo miraba, y el Señor lo miró. ¿Se imagina el Señor mirándonos a nosotros cuando nosotros le negamos, cuando nosotros decimos, Señor, yo no voy a pecar, yo voy a consagrarme a ti, yo le prometo que yo ahora sí voy a leer la Biblia y voy a hacer esto, voy a evangelizar? Y el gallo canta y nosotros ya hemos fallado 3, 4 veces. El Señor nos mira y cómo nos sentimos, fracasados, vacíos,
pero Él no quiere tumbarnos a nosotros. Él lo que nos quiere mostrar es que en nuestra fuerza no podemos, que yo no puedo hacer nada por mi propia fuerza. Yo necesito que el Espíritu Santo comience a llenar mi vida, yo comience a rendir más de mí a Él y Él comienza ahora a producir una vida sobrenatural. Eso es lo que vamos a comenzar a ver en los otros capítulos que vienen. Ahorita en el capítulo 14 ya comienza el Espíritu Santo, el ministerio de Él, y vamos a ver cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque el Espíritu Santo nos fue dado a nosotros para vivir una vida espiritual. Dice, no satisfagáis los deseos de la carne, ¿cierto? Sino andad en el Espíritu. Entonces necesitamos nosotros dejar nuestros pensamientos. Si yo estoy pensando en mi capacidad, en mi fuerza, yo estoy alimentando mis pensamientos, mi fuerza. Señor, yo doy mi vida por ti, que yo estoy diciendo, yo soy fuerte, Señor, yo voy a hacer lo que sea. Pero si digo, Señor, yo soy débil, ¿qué reconoció Pablo cuando él le rogó que lo sanara 3 veces? Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, la debilidad es donde nosotros reconocemos que yo no puedo cambiar, porque yo no puedo dejar de mentir, Señor. Yo no me puedo levantar a leer la palabra, yo a las 5 de la mañana es cuando más me pongo la cobija encima y menos quiero abrir los ojos y levantarme a leer la palabra de Dios, a orar, a hablar contigo, Señor. Es una mentira que yo voy a hacer eso. Que yo no voy a oír palabras soeces, o que de mi boca no va a salir una maldición, o que yo no voy a negarte hoy, que yo voy a decir, ¿usted es una aleluya? No, yo solo voy de vez en cuando y eso porque mi familia o mi esposa, y tengo que ir, pero no, estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos dejando que nuestros pensamientos, que nuestros sentimientos, ¿cierto?, lo estemos negando. Pero necesitamos es más bien que el Espíritu Santo, reconocer nuestra condición en donde yo no puedo cambiar, en donde yo sé que no puedo tener victoria, y decirle al Espíritu Santo, lléname y cámbiame, Señor, porque yo no puedo producir esa vida. Por eso fue que vino Él, para darnos esa fe, darnos el Espíritu Santo y aprender a vivir en el poder del Espíritu Santo y ahora ver una vida diferente. Y ahí es cuando Dios es glorificado. Porque si yo me doy cuenta que antes decía palabras soeces, ahora quiero decirlas y ya no salen, ¿cierto? ¿Y qué está pasando? Ya no quiero mentir, ya como que... Pero es el poder del Espíritu Santo, no es una imposición. Porque eso no, es como si yo le estuviera dando la vida a Cristo. Mire, dejé de mentir, mire, dejé de decir malas palabras, Señor, mire, mi vida doy por ti, Señor. Y el Señor dice, esa vida no sirve para nada. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el que tiene poder. Nosotros simplemente existimos. Y es cuando necesitamos preguntarnos, ¿estoy dando tiempo para el Señor Jesucristo? ¿Parte de mi vida? ¿Años de mi vida? ¿O estoy dando mi corazón a Él para que Él pueda trabajar en mi corazón y hacer la obra que Él quiere en cada uno de nosotros? Eso es lo que necesitamos meditar y pedirle a Él, que el Espíritu Santo nos muestre y nos convenza y nos dice, probaos a vosotros mismos si tenéis el Espíritu de Dios. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y ahí es donde entonces vamos a tener ese gozo y esa vida sobrenatural abundante que Él nos ha dado. Entonces les animo para que podamos meditar en esta noche, estos días, y que le pidamos al Espíritu Santo, Señor, coloca el gozo, el deseo de leer tu palabra, produzca esa vida que yo no veo en mi vida, que yo me esfuerzo y no puedo, pero tú sí vas a poder producirla y vamos a ver los cambios. Y si no tiene el Espíritu Santo, si cree que no ha tenido esa rendición de su corazón al Señor, esta noche podemos hablar. Aquí hay varias personas que podemos sentarnos con usted y poder oír cómo es que se rinde el corazón a Cristo. Él no le está pidiendo ni su dinero, ni su vida, ni su trabajo. Él está pidiendo el corazón para hacer un trabajo que nadie más puede hacer en nosotros. Entonces, vamos a orar. Padre,